Radio Monumental en dúplex con todos los televidentes de NPI, la 107.9 Ciudad del Este para el Alto Paraná y sus 22 distritos y toda la querida y estimada audiencia de la 1080 AM, que nos ha acompañado a lo largo de estos viernes políticos, que cada vez que hay compromiso cívico de la ciudadanía, aquí estamos para ofrecer información, mostrar quiénes nos están pidiendo votos para llegar a los cargos de administración del Estado paraguayo. Una vez más, la señora Soledad Núñez, que va a ser seguramente su última presencia en el año, porque el año no se descansa, señora. No se descansa. ¿Cómo está, Soledad? Hola, Sole. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Oscar, Menchi, Fito, William, a todos los oyentes y a la gente que nos está viendo a través de NPI. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Bueno, no sé si tuviste tiempo de escuchar. Hicimos un poco de historia del cargo de vicepresidente con el profesor, el doctor Eric Caballero. No sé si pudiste escuché algo. Sí. Y estábamos viendo en el rol de la vicepresidencia de la República la historia reciente, para no remontarnos a todo lo que él nos comentó desde 1844, 1854, 1870. Habló de todo ese proceso, la Carta Política de 1940, 67 con Stroessner, que tenía un Consejo de Estado y un ministro sin cartera como vicepresidente, hasta llegar a 1992. La historia de la vicepresidencia con la Constitución en vigencia, y no nos trae muy gratos recuerdos. Yo no sé, hasta ahora. Tampoco hay muchos gratos recuerdos de los 33 años de democracia, ¿verdad? Tenemos que ser, digamos, críticos y justos. Tenemos mucho por mejorar. Conquistamos muchas cosas con nuestro sistema político, con la democracia, entre ellas la libertad. Hoy podemos candidatarnos, hemos tenido un pequeño corte, digamos, a la hegemonía de un solo partido en estos 33 años en el 2008. Y nosotros queremos comenzar a escribir un nuevo capítulo de la historia paraguaya política a partir del 2023. O sea, no vamos a ceñirnos estrictamente, digamos, a lo conflictivo de un cargo, sino que hay deuda con la democracia. Hay que aprender de la historia para no cometer los mismos errores, pero tenemos que mirar al futuro y pensar en qué Paraguay nos queremos convertir, qué instituciones necesitamos construir, incluyendo la institución de la vicepresidencia de la República, para poder resolver los graves problemas que le afectan a la ciudadanía. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bastante bien, ¿verdad? Hoy venimos en la Concertación Nacional, que también es un espacio nuevo, político, que se está construyendo, también una novedad, también una innovación política después de estos 33 años de democracia, donde por primera vez nos unimos más de 40 fuerzas políticas, pero también organizaciones sociales y de base. Nosotros esta gran concertación política queremos que se transforme en una gran concertación ciudadana en este camino de 4 meses hasta abril del 2023 y posteriormente en una gran concertación económica y social que nos permita reencauzar nuestro país y construir finalmente el Paraguay que nos merecemos. Sin embargo, estas últimas elecciones están dejando algunas heridas importantes, sobre todo al interior del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Cómo estás tomando eso? Vos no sos parte de la estructura del Partido Liberal, pero no estoy afiliada al Partido Liberal, entonces las propias internas, digamos, del PLRA probablemente con mayor propiedad pueden responder los partidarios. Sí te puedo dar mi opinión, digamos, desde afuera. Yo sí veo bastante cordialidad entre los distintos actores. Hay algunas, digamos, situaciones que tienen que subsanarse, que la propia legislación establece los mecanismos, ¿verdad? Nada que tenga que tildarse de una ruptura, una fractura importante. Yo veo mucho más un espíritu de unidad. Es más, lo vimos el domingo, una manifestación clara e inmediata de todos los otros precandidatos, cuando algunos fantaseaban con la idea de que no exista esa manifestación, ese mensaje de unidad. Lo vimos, incluso el precandidato Martín Burte estuvo acompañando en el PRF, en la Casa del Pueblo. Hay una narrativa que se está consolidando y bueno, también una intención, y hay que seguir trabajando sobre la base de construir una unidad. Me refiero concretamente a lo que en estos días hay espacio suficiente como para poder hablar de fraudes electorales en el Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Cómo estás asumiendo eso? Porque sin duda, y sobre todo el gran impacto mediático que cobra, por diferentes motivos, posiblemente, pero puede impactar o no. Cualquier irregularidad en una mesa de votación. ¿Vos creés que no hubo en las mesas del Partido Colorado irregularidades en ninguna mesa? No, pero el quiebre se da dentro del Partido Liberal, ¿a eso se refiere o no? Sí. ¿Verdad? Claro. Porque finalmente el partido que va a sostener la concertación y probablemente un gobierno es el Partido Liberal, así como pasó con Lugo en su momento. Totalmente, yo entiendo. Lo que yo me refiero es de que
a ver, todas las irregularidades que hayan existido hay que subsanarse. Nuestra postura es súper clara, ¿verdad? Y yo personalmente y también como dupla nosotros acompañamos todas las denuncias porque tenemos que trabajar para que se lleven adelante elecciones que sean transparentes, elecciones que reflejen realmente la voluntad popular, y el Tribunal Electoral tiene que accionar y resolver, ¿verdad? ¿Manifestaste esa preocupación? Yo lo dije en varias ocasiones. Ayer estaba hablando en otro canal de televisión, me llamaron en radio también. Lo decía ayer temprano con Carlos Peralta, lo dije también con otros periodistas. Todas las veces que tuve la oportunidad de compartir, yo lo dije con total contundencia, digamos. Eso existen los mecanismos, además a través del propio proceso electoral, para subsanar. Lo que yo no creo que se tenga que hacer, digamos, es agrandar la situación, tratando de aparentar que hay una fractura dentro, digamos, de la concertación o dentro mismo del PLRA. Hay reclamos que tienen que resolverse, pero que no representan una fractura que atente contra la posibilidad de construir una unidad real dentro de la concertación nacional. Bueno, a eso me refiero cuando digo de que, porque del otro lado, ¿verdad? O sea, bueno, pueden haber una fractura, tenemos que pensar qué es lo que se está comunicando o cuáles son las intenciones del otro lado, ¿verdad? No, la debilidad de nuestro sistema electoral existe, no podemos negar nosotros, ¿verdad? Claro. Y todos tenemos que ser celosos. Por eso yo invito siempre al tema del control electoral el día de, ¿verdad? Y aprovecho para hacer la invitación a todos los ciudadanos que de repente no nos acompañaron en las mesas, en estas internas, a que asumamos ese compromiso el 30 de abril del 2023, ¿verdad? De ser celosos del proceso electoral, de estar ahí para evitar que exista cualquier tipo de irregularidad en cualquier mesa en todo el territorio nacional. Estamos terminando el año, Soledad. No hay presupuesto aprobado. Es decir, si en función de gobierno de Estado, sí, Soledad Núñez es vicepresidenta, y tu rol está claramente en la Constitución, y tenés que hacer gestión con el Congreso, ¿qué decís que hay que hacer con este presupuesto aprobado? Bueno, hay que, a ver... Tiene que vetar el presidente este presupuesto. Y hay inconsistencias, digamos, en el presupuesto aprobado, como sucede por fallas en nuestro propio sistema político. El Congreso no respeta lo que manda el Ejecutivo, el Parlamento tiene por Constitución mayor poder, entonces se ven muchas veces que no se ajustan a las realidades de recaudación del Ministerio de Hacienda, y después eso qué deriva en la práctica. Yo lo sufrí como ministra de Hacienda, ¿verdad? Se aprueba como ministra de la Vivienda, ya me fui a ministra de Hacienda, porque iba a decir que el Ministerio de Hacienda te recorta tu plan financiero y te recorta tu plan de caja. Entonces vos tenés en papel un dinero que no tenés. Un dinero que no tenés realmente. Y después nosotros incluso evaluamos y juzgamos por la ejecución presupuestaria de un dinero que no existe. El presupuesto general de la Nación es papel, no es dinero, no son recursos. Eso lo establece después el Ministerio de Hacienda, comienza con los recortes del plan financiero, después mes a mes uno tiene que estar solicitando los recursos que necesita para honrar los compromisos asumidos en los contratos. En mi caso eran contratos. O sea, ¿estaría justificado que Mario Abdo, antes de irse... Si no un veto total, un veto parcial. Sí. Claro, por lo menos un veto parcial. Sí, habría que analizar. La verdad que no me metí a evaluar específicamente con el tema de la campaña. Estuvimos muy metidos en campaña este último mes y medio. Pero si hay inconsistencias, por supuesto que justifica un veto parcial del presidente de la República, en caso que ya ha sucedido, de hecho, en el pasado. Cuando planteaba Soledad aprender de los errores y bueno, construir una nueva sociedad, un nuevo modelo político, ¿qué cambiarías en el rol de la vicepresidencia o qué harías si estuvieras en el rol de la vicepresidencia? Porque aunque la Constitución defina algunas funciones, no es tampoco un limitante. En términos políticos no hay límites. Así mismo, Fito, no hay límites. Hay un rol, por supuesto, por Constitución que es súper importante, que es la relación con el Congreso, sobre todo si hablamos de importantes reformas que se tienen que llevar adelante en los próximos 5 años. Ninguna reforma puede hacerla solo el Poder Ejecutivo. Se necesita de un legislativo que acompañe, entonces hay que tener mucha capacidad de diálogo, de conversación, de sentarse con conocimiento técnico también sobre los temas que se van abordando para conversar con las distintas comisiones, con los distintos legisladores y lograr un gran acuerdo sobre los temas que son importantes para el país, ¿verdad? Yo creo que tengo mucho que aportar en ese sentido. Como ministra he logrado pasar incluso varios proyectos de ley en momentos súper candentes para el Ejecutivo. Y lo hicimos siendo muy cuidadosos en las conversaciones, en el diálogo, acercando, argumentando con solidez, conversando con los diferentes grupos de interés, con los actores. Lo que haríamos diferente, que es algo muy claro tiene también Efraín como futuro presidente de la República, es que la vicepresidencia tenga un rol más protagónico y activo
en el liderazgo de ciertas políticas públicas a nivel nacional. ¿Como ¿verdad? cuáles, por ejemplo? Vamos a ir, digamos, compartiendo después eventualmente, ¿verdad? En esta campaña va a ser uno de los ejes, digamos, claros e importantes, pero liderar reformas específicas. Bueno, hay un área que ustedes ya conocen, todo el sector de vivienda es además mi área de expertise. Tu fuerte, digamos. Pero también otros sectores que por la situación que vivimos en el Paraguay, el presidente va a necesitar de la mayor cantidad de participación de actores comprometidos realmente con nuestro país para llevar adelante el funcionamiento correcto de nuestras instituciones públicas. Digamos, en estas internas se vio claramente, o se puede pensar que en las generales podríamos tener un parlamento constituido mayoritariamente por legisladores del Partido Colorado y del Partido Liberal. Un poco por esta situación que se da también. Por el sistema. Por el nuevo sistema, las listas cerradas desbloqueadas, el voto preferente. ¿Eso te preocupa, Soledad, en caso que la concertación resulte obviamente victoriosa el 30 de abril? ¿Cómo gobernar con un parlamento que además también se presenta por los candidatos que estamos viendo con una menor calidad de representación? Sí, yo en mi recorrido suelo hacer, chistes, conversaciones con la gente. Le digo, por favor, ayúdenme a no tener que lidiar con unos badulaques en el Congreso, ¿verdad? Que la gente elija bien. Tenemos 4 meses, cada una de las listas, cada uno de los candidatos, candidatas de las diferentes fuerzas políticas para cautivar el interés de la ciudadanía. Y al ciudadano, a la ciudadana, yo siempre trato de apelar a la conciencia, elijamos bien el Congreso. Tenemos que sostener también ese discurso, o sea, que la campaña a abril del 2023 no se centre solamente en quién va a ser el presidente o quién va a ser la próxima vicepresidenta. ¿Quiénes van a ser nuestros congresistas que van a estar sentados en el Senado y en la Cámara de Diputados? Hay menos atomización por parte de la oposición porque se hicieron varias alianzas. Eso porque el propio sistema de desbloqueo incentiva las alianzas, ¿verdad? Por eso vemos la Alianza de Senadores por la Patria, que es donde está el PLRA con otros partidos, que generó también, yo creo que algo como de turbulencia en estos días por quizá desconocimiento, porque es algo nuevo, pero señores, responde específicamente al incentivo del sistema electoral que tenemos en este momento. Si no nos unimos con el sistema de listas desbloqueadas, no funciona. La atomización le beneficia a los grandes partidos. Totalmente, ¿verdad? Lo mismo hicimos con Katia en la Alianza del Encuentro Nacional, ¿verdad? Cuando hicimos esa unidad, cuando unimos la fuerza del Partido Hagamos, el Partido Encuentro Nacional, de independientes que se están candidatando por primera vez, tanto a la lista del Senado como diputados en Central. Y en Asunción, el Frente Guazú, que ya por naturaleza es una fuerza, digamos, política que reúne a distintos movimientos y partidos políticos, y después, está el Partido Patria Querida, que sí va a presentar su propia lista. Y ¿cuántas listas hay en total entonces? ¿Para el Senado? Para el Senado, que apoyan la concertación, son 5, si mal no recuerdo. Son 5. 5 que están dentro de la concertación, digamos, los que apoyan la concertación a la presidencia y la vicepresidencia. Porque eso también es algo que generó mucho, no sé si hubo como mucho desconocimiento en torno a eso, pero la concertación nacional se hizo para la chapa presidente y vicepresidente, y luego los cargos plurinominales fueron alianzas distintas que se conformaron, ¿verdad? Entonces el ciudadano va a tener para elegir la chapa de la presidencia y vicepresidencia, y va a tener que ver entre las distintas alianzas quién le ofrece mejores opciones. Una idea acerca de lo que hay que hacer con el déficit de la caja fiscal que sigue creciendo. Y si nosotros no mejoramos la calidad del gasto público, Óscar, es insostenible el Estado paraguayo. Nosotros tenemos una administración del Estado que es ineficiente. Tenemos un Estado paraguayo, una administración del Estado paraguayo que no tiene la capacidad de resolver con los escasos recursos que dispone los problemas que afectan a la ciudadanía. Forma parte de las grandes reformas que hay que llevar adelante en términos del funcionamiento de las instituciones, ¿verdad? No están funcionando nuestras instituciones. Yo por eso sostengo que la alternancia es más necesaria que nunca, porque en la democracia como sistema político, la hegemonía de ningún partido nos va a servir para mejorar. Es lo que pasa en el sector privado, que mejora la calidad de los productos y los servicios. La competencia, ¿verdad? Sí, claro, Soledad, pero te interrumpo porque los candidatos de otra nucleación, pues podemos decir perfectamente, el Partido Colorado, no quieren hablar de esas reformas porque electoralmente espanta sus votos. Totalmente. Entonces, hace 2 o 3 días estaba con nosotros el señor Esborowski de Capazu, hablando justamente le conozco, de lo que tiene que hacer, claro, y lo que tienen que hacer los candidatos. Y él decía, no hablan de propuestas
y este es el tiempo límite, porque el gobierno que venga va a tener que hacer reformas o si no va a haber, no lo decía en estas palabras, pero él hablaba prácticamente de un estallido social. Claro. Él decía, la situación es límite y si no se hacen las reformas, en el próximo gobierno que venga, la situación va a ser mucho más grave y se va a complicar y vamos a tener problemas muy graves. El Partido Colorado no va a hablar de esas reformas, no quiere hablar de esas reformas porque su electorado no va a aceptar que se hable de esas reformas y no lo van a hacer hasta que lleguen quizás a abril del 2023 y donde se definen las elecciones. Ustedes van a hablar de esas reformas. Claro, sin duda. Y entienden el riesgo que representa en términos electorales. Hay un riesgo definitivamente, definitivamente hay un riesgo. Pero nosotros no vamos a poder resolver los graves problemas que tenemos como nación y como sociedad si no nos sentamos entre los distintos actores a conversar, ¿verdad? O sea, hoy es insostenible los déficits que tenemos en materia, o sea, en general, déficit fiscal, pero también de la caja fiscal, pero en términos de la administración de Estado en general también, ¿verdad? No, porque no está funcionando, se ha consolidado un modelo clientelar y prebendario en el funcionamiento de la política a nivel nacional, que el partido que está en el gobierno ahora no va a poder romper porque depende de eso. Su supervivencia depende de seguir sosteniendo el esquema clientelar y prebendario, ¿verdad? Entonces, si nos quieren, digamos, contar un relato bonito y convencernos con discursos, son discursos vacíos, porque en la práctica no va a haber una decisión pero clara, lo que dice Fito me parece muy interesante también, Sole, porque en definitiva vos tenés que tratar de conquistar ese voto que habitualmente se le da al partido que viene sosteniendo este sistema. Y cuando vos decís tenemos que cambiar, esa sola palabra asusta muchas veces, ¿verdad? Porque lamentablemente ese sistema prebendario es el que se instaló hasta los tuétanos en el Paraguay, ¿verdad? Entonces la gente dejó de entender, cuando vos le decís la política pública, no entiendo muy bien de qué se trata eso, porque esa persona, siendo afiliada a un partido político, resuelve sus pequeños problemas. Entonces, aparte, se rompe un poco también el concepto de lo colectivo, ¿verdad? Claro. Y entonces solamente me preocupo yo acá mi terrenito, claro, que acá no me falte nada, que no me falte el remedito que me van a traer del PS o de donde sea, van a sacar para darme a mí, me van a dar el cajón cuando se mueva mi pariente, me van a dar un puesto de trabajo en algún lado, aunque sea una miseria lo que me paguen, pero es el puestito de trabajo. Entonces, ¿cómo rompes con ese esquema cuando hay más de 300.000 funcionarios públicos? No digo que todos sigan esta lógica, digamos, pero sí una buena mayoría. Claro, hay muy buenos funcionarios públicos, pero por eso yo también sostengo de que la política se desvió de su fin, de su objetivo. Dejó de ser un instrumento para la construcción del bien común, para la búsqueda o la construcción del bienestar para la sociedad, y se volvió simplemente un medio para que algunas personas satisfagan ambiciones, no sé, desmedidas de poder, o que puedan enriquecerse o mantener los privilegios para una clase bastante, digamos, especial en nuestro país, que hoy disfruta de la mala administración del Estado y la mala política. Hoy nosotros necesitamos resignificar la política, este nuevo capítulo en la historia democrática que tenemos que comenzar a escribir todos, ¿verdad? Juntos. Este no es un discurso simplemente romántico, digamos, cliché, de decir la unidad. No, que la verdad que somos nosotros, los paraguayos y las paraguayas, lo que vamos a decidir qué futuro queremos para nosotros y para nuestros hijos. Nadie más que nosotros. Eso fue lo que a mí me hizo ver que me tengo que involucrar en política. Porque yo puedo quedarme en mi casa enojada con nuestra situación, quejándome en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, como lo he hecho por mucho tiempo. Pero comencé a entender de que si no ocupo los espacios, si no ocupamos los espacios, si no nos vamos a votar. Yo a los jóvenes le digo, ayer estaba tuiteando una historia de la generación en mi familia, decía, porque estábamos con mi papá y sus compañeros recordando en la época de la dictadura cómo ellos del Movimiento Independiente de Contables UCA peleaban o luchaban contra el régimen, ¿verdad? Y muchos de ellos se fueron presos, fueron torturados. Mis abuelos pelearon en la guerra del Chaco, ¿verdad? Con balas. Muchos abuelos perdieron la vida en la guerra. Nosotros hoy como generación, ¿qué tenemos que hacer para dignificar nuestro país, para construir una mejor nación? Tenemos que primero participar de nuestra democracia, pero participar, irnos a votar. A propósito, ¿vos esperabas una mayor participación en las internas de la concertación, Soledad? Nosotros estábamos estimando entre 600.000 y 700.000 la participación,
Primero porque, bueno, el padrón nacional, claramente hay que restar los electores que participan de las elecciones coloradas. Segundo, el tiempo no fue suficiente para que la gente entienda que todos podían votar. Había todavía mucho desconocimiento acerca de la participación de los independientes o los no afiliados en unas internas. No existe una vocación. Y tercero, que el Partido Liberal históricamente siempre tuvo una participación baja en sus internas, ¿verdad? El Partido Liberal tiene participación baja en sus internas y alta en las generales. Y alta en las generales, ¿verdad? A la inversa de lo que sucede en el Partido Colorado. Entonces estamos hablando de una realidad y un escenario completamente diferente. Y tuvimos el Mundial, que encima se fue a alargue, encima se fue a penales, ¿verdad? Encima estaba Argentina, ¿verdad? Todo el mundo quería ver a Messi agarrando la copa, ¿verdad? Entonces tuvimos algunos factores ahí que bueno, mermaron un poco la participación, pero nuestra valoración es bastante positiva, ¿verdad? Más de 150.000 independientes que participaron. Ya va a haber tiempo, Soledad, de conversar mucho más sobre una probabilidad de gestión de Estado desde la chapa presidencial, en la teoría de que ustedes puedan gobernar la República, pero ¿qué hay de aquí en adelante? ¿Se toman vacaciones? Nosotros no estamos de vacaciones, estamos... pregunto, ¿qué pasa en enero o en febrero? Nosotros vamos a seguir en campaña, ¿verdad? Desde el 1 de enero, desde el 2 de enero, probablemente el 1 tomemos para descansar y compartir con la familia, y desde el 2 ya empieza... Ya hay una Sí, tenemos una agenda, vamos a estar bastante... Hay que pensar ya 5 años sin vacaciones, Soledad. Sí, no, usted me conoce, yo no le tengo miedo al trabajo, mira, no le tengo miedo al trabajo, no soy dependiente de las vacaciones, amo lo que hago, realmente disfruto con pasión. A mí me apasiona la política de la buena. ¿Y la función pública? La función pública también me apasiona, ¿verdad? Ustedes saben, me han visto después de terminar los 3 años y medio que estuve al frente de un ministerio, me fui a estudiar otra vez sobre políticas públicas, ¿verdad? Regresar al país, ver cómo eso, poder aterrizar a nuestra realidad. ¿Querés seguir trabajando? Claro, totalmente. Yo no estoy acá por conveniencia, no estoy acá simplemente por deporte, ni por egos personales, es porque realmente amo lo que hago y porque tengo una visión muy clara del Paraguay que podemos construir y que nos merecemos, ¿verdad? Dado nuestro potencial como nación, ¿verdad? Tenemos un talento joven tremendo, no nos podemos quejar de nuestra juventud. Lo que necesitan son las condiciones y ser encauzados en la dirección que necesita el país para que se genere el mayor impacto positivo en la vida de la gente. Tenemos funcionarios públicos que son muy buenos, lo que pasa es que los buenos son relegados. No se les hace caso, se le da los cargos más importantes a los politiqueros, al amigo, al primo, Tenemos muy buenos técnicos y profesionales en cada una de las instituciones del Estado. Ellos necesitan estar ahí tomando la decisión en materia de salud pública, en materia de educación de calidad, en materia de infraestructura, de construcción de ciudades prósperas, equitativas, la transformación de nuestra realidad. Y lo mismo cuando miramos a nuestros emprendedores, nuestra fuerza económica, nuestros recursos naturales. Un país que no tiene la amenaza, digamos, de los grandes... de las grandes catástrofes. Sí, tenemos sequías, tenemos inundaciones, situaciones que tenemos que resolver desde las políticas públicas también, pero somos un país con muchísima riqueza. A mí me tocó trabajar en un campo de refugiados en África, donde no hay agua, donde la tierra no es fértil, donde uno dice cómo construir prosperidad a partir de la carencia, de la carencia total de recursos mínimos, ¿verdad? Paraguay tenemos las condiciones para salir adelante, que no nos convenzan que nosotros estamos destinados a esto que hoy estamos mostrando al resto del mundo, ¿verdad? Un país de la corrupción, de la impunidad, de la indecencia. Nosotros no somos eso. Soledad, gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación a esta altura del campeonato. No, pero vamos a seguir favor. Conversando. Muchas gracias. Y feliz Navidad. Felices fiestas para vos y tu Navidad familia. Y felices fiestas a toda la gente que nos está escuchando, nos está acompañando y pedirles eso también, ¿verdad? Que nos acompañen estos 4 meses, pedirle a la gente que no deje de creer, que la esperanza esté viva y que renazca en esta Navidad y en este año nuevo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestro penúltimo encuentro en el Viernes Político, hoy con la señora Soledad Núñez. Nosotros nos estamos despidiendo de la audiencia de NPI, deseando que tengan lo que acaba de decir la señora Soledad. Feliz Nochebuena, una buena Navidad y ya la próxima semana nos reencontramos de vuelta con ustedes. Buen fin de semana para todos. Chao, chao. En Monumental, pausa, en un ratito seguimos.